Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado Shihou Saikyo no Daimao, Murabito Wanitense Suru volumen 6.5 parte 5. En la era lejana, la humanidad fue esclavizada por seres superiores. Debido al increíble poder que poseían los externos y sus seguidores, la magia, la gente se vio obligada a ceder en contra de su voluntad. Se ganaron vidas miserables como esclavos y luego murieron. Eso fue, hasta que la historia finalmente dejó de repetirse y un salvador apareció ante ellos. Su nombre era Barbatos, el primer mago mortal. Había creado un lenguaje mágico específicamente para la humanidad y había compartido su conocimiento con el mundo. Fue así como los oprimidos empezaron a lanzar un contraataque. Barbatos les dijo que la humanidad podría recuperar su soberanía, y las masas se reunieron debajo de él para formar el primer ejército rebelde. A partir de entonces, él y sus fuerzas avanzaron con increíble poder, lo que despertó el interés en la creación de un segundo y tercer ejércitos rebeldes. El mundo se había sumergido en una guerra total. Después de muchos meses y años, la humanidad aún no había logrado cumplir su deseo más querido. Hubo dos razones principales para esto. Primero, no todas las personas estaban unidas en su deseo de transformar el mundo. Una parte de la humanidad había aceptado a los externos como la raza superior y subió la escalera a roles decentes en la sociedad. Se burlaron de los ejércitos rebeldes que amenazaban el status quo. La revolución fue obstruida por los poderes de los externos y la falta de capital humano. Sin embargo, el mayor contribuyente fue que el salvador de la humanidad, el catalizador detrás de este plan, los había traicionado por el enemigo. Barbatos fue el traidor que lo inició todo. Y ahora no era más que el perro de los externos. Central Elmenera era una región bajo el control de los externos. Sirvió como el corazón de la economía y mantuvo una gran red de distribución. Si Elmenera fuera tomada por alguna casualidad, significaría una devastación financiera para todo el continente. Esta fue precisamente la razón por la que el área fue constantemente atacada por ejércitos rebeldes y ardiendo para siempre con las llamas de la guerra. Los propios externos no tenían ningún interés en la economía, pero sus seguidores y partidarios encontrarían un ataque a la economía desastroso. Un retraso en la circulación de mercancías tendría un impacto importante en el suministro de alimentos. No importaba si los humanos eran seguidores de los externos o no, ninguno podría hacer nada si estuvieran muriendo de hambre. Dado que debilitar al enemigo era vital en la guerra, el ejército rebelde centró sus recursos en atacar la región. Sin embargo, el objetivo del ejército aún no se había cumplido. Y probablemente nunca se lograría. Eso se debió a que el que defendía cada posición estratégica era un mago, el primero entre la humanidad y el más fuerte de todos, el mismo Barbatos. Actualmente se encontraba al mando de su ejército. Su campamento se instaló en medio de una vasta llanura. Fue construido para que pareciera una fortaleza a pequeña escala. Desde el interior, una gran cantidad de voces gritaron enojadas. Los heridos estaban siendo transportados desde el frente con magia de teletransportación mientras gritaban de dolor. Los equipos médicos corrieron en un frenético esfuerzo por salvarlos. Mientras observaba cómo se desarrollaba todo esto, Barbatos permaneció en el campamento y se ocupó de los informes sobre la situación de la batalla. Las líneas del frente lo mantuvieron actualizado a través de la comunicación telepática. Filtró todos sus mensajes simultáneamente y emitió el mejor curso de acción. La unidad 2 atacará el flanco izquierdo. El enemigo ya debe estar agotado. Rompe sus defensas y no te rindas. La unidad 6 permanecerá en espera. Espera mis órdenes y resiste la tentación de cargar. Oye. Roxanne, ¿cuántas veces tengo que advertirte que no te adelantes? Conténtese. Al terminar sus respuestas, Barbatos se movió hacia atrás en su silla sin piernas y dejó escapar un profundo suspiro. Un solo caballero se le acercó. Su Majestad, le he traído un poco de té de yerbas y pasteles. El hombre que traía una bandeja se llamaba Rivel.
Era uno de los ayudantes cercanos de Barbatos y su mano derecha. Cuando el comandante vio esta hermosa figura, cariñosamente llamado el Caballero de las Rosas por las masas, exhaló un audible suspiro de alivio. Usted me conoce bien. Eso es exactamente lo que me apetecía. Estoy encantado con tu respuesta, respondió Rivel, sonrojándose mientras se inclinaba. Barbatos comenzó a devorar el té y los pasteles. Sí. El azúcar es la mejor solución para la mente cansada. Con la boca llena de golosinas, Barbatos relajó visiblemente su expresión tensa. No había rastros de su nerviosismo de antes. Se veía casi tan encantador como una doncella. Su belleza natural y su sonrisa inocente curaron el corazón del Caballero de las Rosas. Incluso tocó a los soldados y médicos heridos en la línea del frente. Su Majestad está sonriendo. ¡Qué vista tan maravillosa! Moriría por él cualquier día. Los pedazos más pequeños de sus corazones se derritieron. En ese momento, Barbatos escuchó una nueva voz telepática. Bar, ¿puedes oírme? Era su hermana mayor, la caballero Olivia. Pudo detectar un indicio de dolor en su voz, y un segundo después, una explosión masiva retumbó en la distancia. No puede ser. Son ellos vienen. En medio del caos, Barbatos se levantó de su silla y miró hacia el oeste. No había duda de que las explosiones intermitentes se acercaban a ellos. Lo siento. Me pasaron de nuevo. Olivia exclamó con voz torturada. ¡Ar! Tan pronto como el salvaje grito resonó cerca de ellos, el pequeño muro que separaba el campamento del exterior fue arrasado. Un enjambre de soldados se precipitó hacia el campamento principal. Están aquí. Volvieron a traspasar las líneas del frente. Se corre, nos meteremos en el camino de su Majestad si nos quedamos aquí. Los médicos sacaron a los heridos y se retiraron a toda velocidad. Ni una sola persona se enfrentó al ejército invasor. Se habían dado cuenta durante las batallas anteriores que no serían más que una molestia si intentaban luchar. Sin embargo, una persona, el ayudante cercano y caballero de las Rosas, Rivel, desenvainó la espada al lado de Barbatos. Me ocuparé de los seguidores. Su Majestad, vaya a cuidar de esa mujer. Te dejo esto a ti. Por segunda vez en su vida, Barbatos se enfrentó a ella, una hermosa mujer elfa con cabello plateado suelto, frunciendo el ceño. Lidia Begisgate. El núcleo de las fuerzas rebeldes. Había furia en sus rasgos celestiales. Agarrando su espada plateada, fue directamente hacia él. Barbatos enfrentó a su enemigo que se acercaba y convocó su arma personalizada, una espada mágica de su propia fabricación conocida como WYRM Tepes. Tan pronto como estuvo armado con su siniestra espada oscura, la distancia entre ellos se cerró y sus espadas chocaron violentamente. Tú otra vez, Powderpuff enfermizo. Sal de mi camino, idiota calcario, gruñí. Las dos armas bloquearon y se miraron fijamente, la fricción provocó chispas. Estoy ganando esta vez. Lidia enfocó su poder en ambas piernas y desató una cantidad imposible de poder, lo que hizo volar el delicado cuerpo de Barbatos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla. Ven a mí, idiota. ¿A quién llamas idiota? Los dos pálidos luchadores lo intentaron con fuerza. Mientras tanto, sus subordinados estaban luchando, sumergiéndose en las últimas reservas de energía. El Caballero de las Rosas, puedo ver por qué es la mano derecha de ese monstruo. Vamos. Tenemos que proteger a Lydie. Ribeik se enfrentó a varios enemigos él solo a la vez. Un experto en todos los oficios, era tanto un maestro espadachín como un hábil mago que sirvió como piedra angular para los reyes celestiales, que estaban en la cima de la cadena de mando. Sus poderes no eran de este mundo. Los soldados enemigos que lucharon contra él eran poderosos por derecho propio, pero Ribeik era una bestia que podía derrotarlos por sí mismo.
Mi objetivo para hoy es derribar a uno o dos de ustedes, como mínimo. Mientras Ribeiro avanzaba con sus ataques, Barbatos estaba bloqueado en una posición defensiva. Toma esto. Los golpes llovieron sobre él como una tormenta, que bloqueó hábilmente. Durante su pelea, observó a su oponente y buscó una oportunidad. Normalmente, era una práctica estándar mantener la distancia de cualquier oponente habilidoso en el combate cuerpo a cuerpo. Barbatos estaba muy consciente de esto. En este tipo de batallas, lo mejor era mantener un espacio fijo y atacar con magia de largo alcance. Sin embargo, cuando se enfrentaba a Lidia, ese curso de acción se convertía en la peor pesadilla de uno. Y entonces, NGH, ahora, toma esto, Lidia. Ribeiro había dejado que un soldado enemigo pasara a su lado, y el combatiente había lanzado magia de ataque. Flechas de hielo afiladas atravesaron el aire. Pero no estaban dirigidos a Barbatos. El objetivo era la comandante enemiga Lidia. Esta absurda maniobra aturdiría a cualquiera que nunca antes haya presenciado esto. Incluso Barbatos lo había entrecerrado en escrutinio, pero ahora que se dio cuenta de lo que estaba pasando, TCH, ¿crees que dejaría que eso sucediera? Trató de desviarlo y frustrar los planes de su oponente, pero... de hecho, estoy bastante seguro de que lo harás. Lidia saltó hacia atrás y se burló antes de gritar su cántico. Selvidias. Conviértete en una fuente de miedo. Un instante después, la espada en su mano irradió una luz deslumbrante, y la ráfaga de flechas de hielo fue absorbida por la hoja. Luego. Oh sí. Vamos a empezar esta fiesta. Lidia se lanzó hacia adelante con un fervor feroz. Su pie se clavó en el suelo y terrones de tierra volaron junto a ellos. Los enemigos se acercaron unos a otros una vez más, chocando las espadas. La espada sagrada, así que sacaste un arma real. Una espada sagrada. El nombre de la hoja de plata en la mano de Lidia era Valgalgulus. Creado en la era lejana, era un arma lo suficientemente poderosa como para derribar a los dioses y era conocido como el destructor de magos. Este Valgalgulus podría absorber ataques mágicos y convertirlos en poder para el portador de la espada. Eso es lo que lo convirtió en el destructor de magos. Era contraproducente usar magia contra alguien que blandía la espada sagrada. No solo eso, sino que tus hechizos también se convertirían en parte de los poderes de tu oponente. Durante su primera pelea, Barbatos no se había dado cuenta de esto, por lo que había empleado movimientos audaces desde el principio, y casi lo llevó a su caída. Sin embargo, ese momento fue tu primera y última oportunidad. Permíteme demostrártelo. Barbatos dobló lentamente las rodillas mientras soportaba el implacable asalto de Lidia. ¡Gra! Justo cuando agitó la espada sobre su cabeza. Barbatos se abalanzó sobre ella. La espada sagrada de Lidia se clavó en su hombro, pero la hoja no lo cortó. Si el centro de la hoja lo hubiera golpeado, el delicado cuerpo de Barbatos se habría partido por la mitad. Pero con Lidia y Barbatos tan cerca, solo la base de la hoja, la parte con el poder más volátil, le había cortado la piel. Por lo tanto, la espada sagrada le cortó el hombro solo un poco y se detuvo. Solo por un instante. La más mínima fracción de un instante. Ni siquiera fue tiempo suficiente para un parpadeo completo, y sin embargo, fue más que suficiente para Barbatos. NNGH. Cuando los dos se separaron una vez más, golpeó a su enemigo en el plexo solar con la empuñadura de su espada. Gra. Lidia tosió sangre por el impresionante golpe y se elevó por los aires. La fuerza en los brazos de Barbatos era mucho mayor de lo que sugería su esbelta figura. Las entrañas de Lidia habían estallado con ese último ataque y el impacto le había roto las costillas. Como prueba, Lidia continuó vomitando sangre mientras caía de manos y rodillas sobre la tierra desnuda. Pierde la batalla para ganar la guerra.
Barbatos había puesto en práctica estas antiguas palabras. Apuntó con la punta de su espada negra a Lidia. Eres un aficionado con la espada. Una escaramuza, especialmente una que es tan simple y torpe como esta, no puede matarme. Después de explicar el motivo de su derrota, Barbatos dio un paso adelante lentamente, para reclamar la preciada cabeza de su enemigo. Sin embargo, una chica se materializó junto a Lidia, que seguía tosiendo sangre. Ella debe haber usado magia de teletransportación. Ella miró a Barbatos por el más mínimo de los segundos, y sin lanzar un solo ataque. «Vamos», murmuró. La chica, Lidia, y los soldados con los que había estado luchando Ribeil desaparecieron instantáneamente. Supongo que esta vez se escaparon. Barbatos miró el charco de sangre de Lidia y suspiró. Ribeil habló en tonos apagados. Quizás sería más exacto decir que los dejas escapar. Los ojos del caballero parecían estar poniéndolo a prueba de alguna manera. Barbatos lo ignoró a propósito y miró hacia el cielo azul. Dejó escapar otro suspiro. Lidia Bejinsdate fue la figura central que unió a los ejércitos rebeldes repartidos por todo el mundo. En la actualidad, lideraba sus fuerzas en un esfuerzo por tomar la más vital de las ciudades bajo el control de los externos. Básicamente, obtendrían el control de toda la red económica del continente si tenían éxito. Si eso sucediera, la balanza se inclinaría a favor de los ejércitos rebeldes y Lidia obtendría un impulso en popularidad por liderarlos. La gente podría inspirarse en su historia y unirse a la revolución, lo que plantearía algunos problemas para los externos y sus seguidores. Barbatos no sintió ni una pizca de orgullo por haber tenido éxito en proteger a sus señores supremos del inconveniente de lidiar con la rebelión. Simplemente había completado una orden desagradable. Nada más y nada menos. Después de que Lidia se retiró, el resto del ejército rebelde comenzó a huir y el ejército de Barbatos salió victorioso. Con la situación resuelta, no había razón para demorarse más. Después de un poco de preparación, partieron hacia casa. Bajo el cielo anaranjado, el grupo de soldados atravesó la tranquila llanura. Por su comportamiento alegre, nadie podría haber adivinado que acababan de participar en una batalla sangrienta. Demonios, el ejército de Lidia seguro es fuerte. Pero no son rival para nosotros. Después de todo, tenemos a su majestad en todo su esplendor. Los soldados estaban charlando, y Barbatos los miró desde su caballo. A ambos lados de él, Olivia y Ribeil también estaban a caballo, haciendo exactamente lo mismo. Honestamente, ¿en qué estaba pensando el enemigo? Ribeil se preguntó con un profundo suspiro. Se sentía profundo y Barbatos podía identificarse. Deben creer que nunca matarán a su prójimo. Una convicción. O algo así. Había habido más heridos de los que se podían contar en la batalla anterior. Sin embargo, no hubo una sola muerte. Muchos habían experimentado la muerte de primera mano, pero nada había eliminado sus espíritus, lo que significaba que todos podían revivir sin problemas. Esto resultó en una extraña ausencia de bajas de guerra, y los rostros de los soldados de camino a casa no mostraban indicios de ningún heroísmo trágico que de otro modo se podría ver en las tropas que regresan. Para mí, una convicción es la fuerza que nos empuja hacia una meta. Pero parece que lograr su objetivo es una carga para esa mujer y sus fuerzas. Solo se están lastimando a sí mismos. Ribeil era realista y odiaba a los que estaban más allá de su propio entendimiento. Era poco probable que alguna vez se sintiera familiarizado con una mujer como Lidia. Por otro lado, Olivia parecía tener una opinión diferente. Convicción, Tal vez por eso perdí 2 veces, susurró mientras miraba la espada a su lado. Luego se volvió hacia Barbatos. Oye, ¿realmente deberíamos seguir así? Barbatos no dijo nada. Una sombra cayó sobre su hermoso rostro. Olivia estaba a punto de presionarlo más, pero... Suficiente, intervino Ribeil. Lady Olivia.
Sé que usted y su majestad comparten una larga historia, pero en la actualidad no son más que su espada y vasallo. Debes mantener esa distinción. Nuestro deber es obedecer a su majestad. Cualquier intento de interferir con sus intenciones es que tu propia arrogancia se salga de la línea. Ribeil le lanzó una mirada asesina, que Olivia le devolvió con una mirada ardiente, pero finalmente se tragó las palabras. Barbatos permaneció en silencio mientras observaba su intercambio. El contorno borroso de la casa apareció a la vista. Mira, Olivia. Al otro lado de ese muro están las personas a las que deberíamos proteger. Tenemos una utopía que hicimos nosotros mismos. Su voz era pesada de alguna manera. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que a nadie. Hemos cumplido nuestro mayor deseo. Entonces, ¿no es eso suficiente? Este mundo fue gobernado una vez por seres conocidos como los dioses antiguos y sus seguidores humanos. Apenas hubo guerras en esos días, y esta era de paz duró muchos, muchos años. Todo, sin embargo, cambió un día. Los invasores conocidos como los externos vinieron de otro mundo, rápidamente se apresuraron y declararon la guerra. Lanzaron un asalto a gran escala. Para luchar contra la habilidad devastadoramente alta de los externos para la guerra, los dioses antiguos crearon armas que golpean a los dioses como las espadas sagradas, pero el resultado fue trágico. A partir de entonces, el mundo fue gobernado por los externos y sus seguidores, y la humanidad fue esclavizada. Despojados de su dignidad y derechos básicos, las personas se vieron obligadas a vivir como ganado, sin más remedio que aceptar la situación tal como era. El mundo, sin embargo, cambió una vez más con la aparición de Barbatos. Difundió la magia creada especialmente para la humanidad en todo el mundo y levantó una gran cantidad de ejércitos rebeldes. Bajo su guía, la gente se acercó poco a poco a recuperar la autonomía. Y de un mundo así surgió una tierra excepcional. Una pequeña nación conocida como Megathorium. Era del tamaño de una gran ciudad y el único territorio que los externos habían aceptado como gobernado independientemente por mortales. Barbatos, el rey de este país tan especial, miró los documentos en silencio y solo en su oficina. La oficina del rey era inorgánica y escasa. Montañas de pergamino estaban apiladas en el escritorio de trabajo ubicado en el centro. Echó un vistazo a cada hoja con una expresión tensa. MMM. El presupuesto para la construcción del alcantarillado es demasiado bajo. Eso bajará su moral. Es el presupuesto para mantener el orden público que es demasiado alto. Tal vez deberíamos destinar el exceso a los esfuerzos de construcción. Estos tediosos asuntos ocuparon la mayor parte de los días del rey. Era increíblemente aburrido, pero a Barbatos no le importaba. Mientras revisaba los documentos, pensó en la vida de los ciudadanos bajo su protección. Imaginó que disfrutaban de una vida plena a pesar de los muchos altibajos. No había seres superiores, no existencias que fueran irracionales y absurdas. Megathorium era la sociedad ideal por la que habían luchado tanto. Por eso Barbatos pensó que había tomado la decisión correcta. Al menos, eso era lo que quería pensar. Sin embargo, muchos otros tenían opiniones encontradas. El siguiente documento que recogió fue suficiente evidencia de esto. Una petición por escrito de mis subordinados, ¿eh? Los contenidos instaban a reforma. Es decir, el deseo de rebelarse contra los externos una vez más. ¿Estos idiotas tienen deseos de morir? ¿Por qué no pueden entender de dónde vengo? Con una expresión amarga, Barbatos arrugó el papel y lo tiró a la basura. Se sintió un poco culpable por eso. Tomé la decisión correcta. Esto es para lo mejor. Mientras mantenga las cosas como están, nadie me dejará. No he hecho nada malo. Esto solo tenía la intención de convencerse a sí mismo. En efecto. El juicio de su majestad es infalible. No te has equivocado ni una vez. Barbato jadeó al escuchar a su ayudante, Ribeil, el caballero de las rosas.
No se había dado cuenta de que había nadie más en la habitación. Si Ribey hubiera sido un asesino, podría haber derribado al rey de un solo golpe. Barbatos se puso rojo de vergüenza, regañándose mentalmente por haber bajado la guardia. El ayudante le sonrió. Parece que te han llamado para revisar más papeleo de lo habitual. Debe estar exhausto, Su Majestad. Sí. Tienes razón. Eres un gobernante perfecto, participando en un flujo constante de asuntos gubernamentales incluso cuando estás cansado. Sin embargo, incluso alguien tan trascendente como tú requiere descanso. Usted tiene un punto. Barbatos se puso de pie lentamente. Dejó las tareas restantes a Ribey y se retiró a la sala de siesta. Era tan inorgánico como la oficina, y el espacio estaba amueblado con nada más que una simple cama. Fue a acostarse, hundió la cara en la suave almohada y cerró los ojos, incluso si quisiera olvidar cosas. Incluso si intentaba apartar la mirada. Mientras fuera el mismo, su pasado nunca desaparecería. Una escena de la infancia de Barbatos pasó por su mente. Siempre había estado solo desde el día en que nació. Abandonado cuando era niño, fue recogido por el director de un orfanato y criado allí. La mayoría de los otros niños tenían historias muy similares. Sin embargo, nadie aceptó a Barbatos, el primer mago humano. Estaban petrificados de él, etiquetando al niño como un demonio. En estas circunstancias, el niño solitario se haría preguntas en su mente. ¿Por qué nací? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Por qué tengo que vivir en este mundo retorcido y sin esperanza? Todos sus días los pasó aislado mientras buscaba infructuosamente respuestas. Quien puso fin a ese vacío fue su hermana mayor, Olivia. Me niego a aguantar esta vida intolerable. Ese es nuestro combustible, ¿no sientes lo mismo? Esta chica fue la primera persona en no temerle. Tratarlo con decencia. Barbatos se dijo a sí mismo que viviría por Olivia. Él ayudaría a desencadenar la revolución que ella imaginó, recuperar la dignidad de la humanidad y crear un mundo donde todos pudieran sonreír y vivir felices para siempre. Se dijo a sí mismo que hacerlo le daría sentido a su vida. En este punto, Barbatos carecía de la confianza para ser un líder. Era la definición de una máquina de guerra cuyo único propósito era cumplir el mayor deseo de Olivia. Un niño cambió todo eso para Barbatos. Fue el segundo amigo de Barbatos después de Olivia, y fue quien le enseñó al huérfano a vivir no solo como un instrumento de guerra, sino también como persona. Fue la muerte de este niño lo que le ayudó a darse cuenta de su plena humanidad. Oye, Bar, ¿te gusta este mundo? Personalmente lo odio. Durante cierto incidente, su amigo había provocado la ira de los demonios, había sido condenado a la pena de muerte y había caído sin piedad. Después de enfrentarse a esta tragedia, Barbatos tuvo una epifanía, que permaneció intensa en su mente. Las esperanzas y los sueños de Olivia ya no eran solo suyos. También se habían convertido en suyos. Cambiaría el mundo. Para vengar la muerte de mi amigo, haré todo lo posible crearé un cambio, prometió. Con este fuego ardiendo dentro de él, formó un ejército rebelde con Olivia. Su belleza natural y su impresionante presencia le dieron un carisma irresistible, junto con su título de primer mago de la humanidad, había acumulado fuerzas en un abrir y cerrar de ojos. Sí, esos fueron los días felices de la humanidad. Independientemente de la edad o el género, todos veneraban a Barbatos y acudían en masa a él. Para cumplir con sus expectativas, hizo grandes avances como soldado y como persona, y siguió avanzando para siempre. En ese momento, creía que podía seguir así hasta el final. Se pensó invencible y concluyó que todo lo que deseaba llegaría a ser. Sin embargo, eres fuerte. El más fuerte, sin duda. Pero incluso si puedes destruir al enemigo y protegerte con ese poder, no puedes proteger a nadie más. Fue su culpa que todo se derrumbara. Su culpa terminó el sueño. Apuesto a que seguirás ganando de aquí en adelante.
pero perderás amigos con cada victoria. Al final, serás el último en pie. No tendrás a nadie. Sé mi invitado, sé un rey solitario en tu país solitario. Estaré mirándote y riéndome de ti. La profecía se hizo realidad. Barbatos no pudo detenerlo. Sus amigos murieron. Un flujo constante de victorias lo acercó cada vez más al deseo de su corazón, y sus amigos siguieron pasando. Sus amigos insustituibles. Las personas a las que se suponía que debía proteger. Todos fueron víctimas de una realidad despiadada. A este paso, Barbatos cumpliría la promesa que le hizo a su amigo fallecido, pero si el final de ese camino no fuera más que un horizonte vacío. Si no hubiera una sola persona para compartirlo con él, ¿qué se lograría manteniendo esta promesa? Mientras Barbatos agonizaba por esto, la entidad ofreció una alternativa. Sé mi perro. Si lo haces, no perderás nada más. Lejos de eso, de hecho. Te concederé todos tus deseos. Barbatos entendió la oscura tentación con la que estaba lidiando, pero tomó su decisión. Para proteger a los demás. Para protegerse a sí mismo. Barbatos decidió que iba a. Barbatos abrió los ojos sintiendo náuseas, como si hubiera atravesado la superficie del agua demasiado rápido después de explorar el fondo del mar. Ese sueño de nuevo. Desde ese día predestinado, había estado plagado de pesadillas. Su primer encuentro con Lidia Bejisgate había despertado traumas pasados que lo perseguían mientras dormía. ¿Cuál podría ser la razón? Barbatos conocía la respuesta pero decidió no pensar en ella. Mierda, mi ropa está empapada de sudor. Asqueroso. Se secó el sudor que goteaba de su frente, suspiró, luciendo irritado, y se sentó. Oye, cariño. Verlos sudorosos realmente me excita. Una voz elegante lo llamó desde un rincón de la habitación. El tono andrógino era tan nítido como un cielo azul claro, y cualquiera que no lo supiera mejor lo encontraría hipnotizador. Sin embargo, Barbatos conocía su verdadera naturaleza e hizo que se le erizara la piel. ¿Qué quieres, Mefisto Viupegor? La habitación estaba iluminada por la luz de una lámpara, pero la figura se encontraba en un rincón de la oscuridad. Barbatos lo fulminó con la mirada, torciendo su belleza. Vamos. No me mires así. ¿Qué te he hecho? Con una sonrisa descarada, la figura dio uno y luego dos pasos hacia adelante. Mefisto Viupegor. Él era uno de los externos, si no su líder. Tenía el rostro dulce de un ángel joven. Aunque su apariencia era celestial, era un demonio por dentro. Se acercó a Barbatos, envuelto en una prenda oscura que fluía, su sedoso cabello negro arrastrándose detrás de él. Los brillantes ojos dorados de Mefisto se entrecerraron. No has podido derrotar a mi hija por segunda vez. Ella es brillante, ¿no es así? Mefisto preguntó con una sonrisa seductora. Barbatos apretó los puños instintivamente. Lidia Bejisgate era una semielfa nacida de una mujer elfa y Mefisto Viupegor. ¿Cómo podría existir alguien como ella? Barbatos no tenía forma de saberlo y no deseaba averiguarlo. Todo lo que tenía que hacer era obedecer las órdenes como el perro de este hombre. Solo tenía que llevar a cabo la repulsiva misión de matar a la propia hija de Mefisto. Solo lo hemos intentado 2 veces. ¿No es demasiado pronto para que me grites para que acelere el ritmo? No, no estoy aquí para hacer eso. Solo quería ver la cara de mi dulce miel mientras duerme. La sonrisa en su rostro angelical y radiante se hizo más profunda y Mefisto extendió la mano. Justo cuando esos dedos suaves y delgados estaban a punto de tocar la pálida mejilla de Barbatos. Deja de jugar, pervertido. Barbatos golpeó su mano con furia no oculta. Oh cielos, tan frío como siempre, ya veo. Por eso me gustas tanto. Las comisuras de la boca de Mefisto se volvieron hacia arriba mientras miraba a Barbatos como si uno admirara a un perro hostil.
Me encantaría estar contigo para siempre, pero en realidad estoy bastante ocupado. Esta fue una cita rápida, pero me temo que debo irme. Nunca vuelvas, enfermo. Mefisto pareció divertirse con estas palabras mordaces y sonrió. Bueno, cariño. Espero que seas una buena mascota. De lo contrario, las cosas empezarán a ponerse realmente interesantes. Una terrible maldad se asomó a través de su sonrisa y desapareció de su vista. Barbatos miró el aire vacío durante algún tiempo, luego finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Uf, realmente me siento mal. No quería volver a dormirse, pero tampoco creía que pudiera ocuparse de más asuntos gubernamentales. No sería capaz de hacer su trabajo si se sintiera tan mal. Supongo que voy a dejar de pensar en las cosas. Barbatos se levantó tristemente de la cama. Incluso si no podía pedir un mejor ambiente para vivir, la situación de Barbatos todavía estaba lejos de ser ideal. Continuó sufriendo a diario en su relación amo-sirviente con Mefisto y sus afectos repulsivos. Era un peso constante en su corazón y el estrés acumulado era sustancial. Barbatos ocasionalmente se desahogaba con sus subordinados, lo que lo hacía caer en un ciclo de autodesprecio. Dicho esto, casi siempre se las arreglaba para hacer su trabajo y su mente permanecía cuerda. Sin embargo, las pesadillas pasaron factura a Barbatos, y la tensión mental lo llevaría al límite. Cuando se puso muy mal, se dirigió a la ciudad del castillo. Por supuesto, esto fue solo después de que transformó mágicamente su apariencia. La belleza de Barbatos fue alabada como obra de los dioses, y los débiles de corazón se desmayaron al verlo. Muchos habían sido víctimas la última vez que entró en la ciudad con modificaciones menores. Todo el lugar prácticamente estalló en un pánico masivo. Esta vez, se transformó en una persona completamente diferente. Ahora era un joven de aspecto completamente normal sin rasgos únicos de los que hablar. Con su nueva sensación de libertad, Barbatos se dispuso a disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Los artefactos de piedras mágicas colocados intermitentemente a lo largo de la calle pavimentada iluminaban el distrito del centro, y la gente era tan ruidosa por la noche como durante el día. ¿Estás ahí, joven? ¿Qué tal tomar un descanso en nuestra casa? Escuché que tu lugar es una estafa total. No me estás engañando. Un hombre rechazó a alguien que le hacía señas para que entrara en su tienda. ¡Ah! El mundo está girando. Has bebido demasiado. Entiende, jefe. Un joven estaba cuidando a una mujer borracha. La noche sacó a relucir la verdadera naturaleza de la gente. Por eso a Barbatos le fascinaba tanto. Después de todo, era imposible encontrar este punto de vista en otro lugar, personas que revelaban su ser genuino, que vivían libremente, se reían y sonreían abiertamente. Tales placeres a menudo dados por sentados eran preciosos en esta época. En las tierras controladas por los externos y los demonios, todos tenían miedo de encontrarse con un ser superior y pasaban sus vidas acobardados por el miedo. Si actuaban por su propia voluntad e invocaban el disgusto de los poderes, les esperaba una muerte cruel. Por otro lado, al igual que esta ciudad de Megatolium, las ciudades controladas por los rebeldes estaban gobernadas por la humanidad. Dicho esto, no se puede necesariamente llamar buena a su situación. La gente del pueblo vivía con el temor constante de ser atacados por seres superiores, y los soldados rebeldes locales provocaron su propio caos. Por eso esta ciudad era tan única. Solo Megatolium sirvió de utopía para la humanidad. Era una sociedad donde todos podían sonreír y esperar el día siguiente. No había otro igual. Sabía que no estaba equivocado. La energía y las sonrisas de estas personas fueron prueba de ello. Ser el perro de Mefisto disgustaba a Barbatos, pero había sacado mucho provecho de ello. Los ciudadanos tenían un lugar de descanso donde vivir en paz. No perdería a nadie más. Esto le aseguró a Barbatos que había tomado la decisión correcta. Supongo que debería regresar.
Su corazón se había estabilizado hasta cierto punto. Regresaría al castillo y terminaría el resto de sus asuntos gubernamentales. Justo cuando pensaba esto. «Vuelve aquí, bruja», un hombre amenazó. La voz resonaba desde un callejón cercano. «Ok. Ya voy». Escuchó una voz familiar. «No, espera. Eso es imposible. Ella no puede estar aquí». Tan pronto como esto cruzó por su mente, una mujer que llevaba a una niña más joven saltó del callejón. Su hermoso cabello plateado revoloteaba por su cintura y se detuvo justo en medio de la calle. «Miras desde esa pared de allí, ¿de acuerdo?» «Ok». La mujer bajó a la chica, le dedicó una sonrisa guerrera y se dio la vuelta para mirar hacia el callejón trasero. Muy pronto, un grupo de hombres que parecían malas noticias aparecieron en masa para rodearla. «Finalmente lista para rendirse, bruja. Es hora de pagar por meterse con nuestro negocio. ¿De verdad crees que retrocederíamos porque estamos en público? Por favor. No te vas a escapar». Los delincuentes del pueblo fruncieron el ceño. Cualquier persona normal se echaría a llorar y rogaría por su vida en esta situación, pero esta mujer era diferente. Sacó el pecho con orgullo mientras hablaba. «Ja. Ustedes idiotas lo entendieron todo mal. No me estoy escapando. Estaba buscando un lugar, uno perfecto para una pelea». La mujer reveló una sonrisa feroz que se parecía más a un gruñido. «Una pelea es mejor con una gran audiencia agradable, y ahora tenemos todos los ojos que podríamos pedir», dijo antes de gritar, «Estoy lista. Venid a mí, chicos». Los delincuentes no la dejarían simplemente provocarlos. «Adelante, zorra». Gritando airadamente, cada uno sacó una serie de armas peligrosas de sus bolsillos. Los más poderosos del mercado en esta era estaban equipados con magia, pero incluso si eran las personas más violentas del mundo, estos tipos no eran lo suficientemente tontos como para lanzar hechizos en el medio de la ciudad. Así que se habían equipado con cuchillos y puñetazos mientras se acercaban a ella. La mujer saludó alegremente a los brutos. «Arg». Ella los aporreó sin piedad. Fue un ejemplo espectacular de un perdedor superando las probabilidades. Los observadores estaban nerviosos al principio, pero sus habilidades pronto los convencieron. La multitud comenzó a aplaudir y vitorear. Mezclado en la multitud estaba Barbatos, quien miraba los procedimientos con la mandíbula floja. ¿Qué es ella? No había duda de la hermosa mujer que derrotó a los pícaros como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Fue Lidia Bejinsdate. Eso no es un doble de cuerpo, ¿verdad? Su magia es casi una coincidencia exacta. Todos los métodos de verificación condujeron a la misma respuesta. Esa elfa era Lidia. No cabía duda. Precisamente por eso Barbatos sintió que se estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque está ella aquí. No podía entenderlo. Incluso Lidia tenía que haber sabido que Megatolium era territorio enemigo. Su comandante principal no podría haber entrado a escondidas sola, ¿verdad? Ahora que estaba justo frente a él, no tuvo más remedio que aceptar que ella podría haberlo hecho. La principal prioridad en ese momento era averiguar qué estaba tramando Lidia. Si Barbatos estaba en territorio enemigo, causaría el caos en la ciudad para tratar de destruirlos de adentro hacia afuera, pero... Magnífico. Vaya a buscarlos, señorita. Increíble. La gente puede moverse tan rápido. Bueno, era cierto que estaba provocando una escena. Pero había algo que le molestaba. Ella no era nada de lo que él esperaba. La única preocupación de Lidia era hacer un buen espectáculo para la multitud. No parecía tener la menor intención de iniciar una masacre. En serio, ¿qué es ella? Así como Barbatos se sintió más confundido que nunca. Uno de los delincuentes frente a Lidia corrió a otra parte. Apuntaba al niño que los miraba junto a la pared.
Un destello en sus ojos, se acercó a la niña que Lidia había estado cargando. El hombre debe haber estado planeando tomarla como rehén. Lidia estaba tan ocupada lidiando con el enjambre frente a ella que no se dio cuenta de lo que estaba planeando. A este paso, esa chica indefensa estará en peligro. Barbatos comenzó a moverse. Si eres un hombre, las palabras salieron de él mientras corría hacia ella. Entonces lucha con honor. Barbatos desató un golpe con la palma abierta y golpeó al hombre en la mandíbula. Su oponente cayó al suelo, pero Barbatos no sintió ninguna satisfacción. En todo caso, lamentó haberse involucrado. Había estallado con la mejor de las intenciones. Desde que tenía memoria, una parte de su naturaleza no podía ignorar a una persona en peligro. ¿Quién diablos eres tú? ¿Crees que puedes salirte con la tuya golpeando a nuestro hermano mayor? Por eso las cosas resultaron así. Los delincuentes ahora dirigieron su atención no solo a Lidia, sino también a él. Escapar sería difícil. Lo habían rodeado en un instante. Ah, maldita sea, ya ni me importa. Chasqueando la lengua, Barbatos se acercó al grupo y se unió a la refriega con Lidia. Encantó a los espectadores tanto como ella, o tal vez más. Realmente está haciendo un buen número con ellos, ¿eh? Sus movimientos son tan fluidos. Es como si estuviera bailando. Al presenciar las elegantes técnicas de Barbatos adaptadas de las artes marciales, todos suspiraron con admiración. Lidia infló las mejillas ante la atención que estaba recibiendo. Tú. Deja de robar el show, espetó mientras lanzaba a un chico. No estaba tratando de... Más importante aún, comenzó Barbatos después de acabar con el hombre volador dándole un rodillazo en el plexo solar. Luego recogió una piedra del suelo y la arrojó en dirección a Lidia. Su borde afilado le rozó la mejilla y golpeó al hombre a punto de apuñalarla por detrás en la frente. Tu espalda estaba expuesta, novato. ¿A quién llamas novato? No veo a nadie más alrededor. Además, tus movimientos han sido un desastre desde el principio. Es difícil de ver. Cierra la boca y bájate de ese caballo alto. Me haces querer lanzar. Estúpido. Idiota. Imbécil. Suspiro. Deberías mirarte en el espejo una vez que termine esta pelea. Creo que encontrarás un rostro humanoide que carece tanto de inteligencia como de vocabulario. Mientras peleaban en esta guerra verbal, cooperaron como si fueran hermanos. Cada uno tenía la espalda del otro, y los dos golpeaban a un rufián tras otro. Entonces el último finalmente cayó al suelo. El enemigo no había asestado un solo golpe. Uf. No es una mala pelea. Lidia tenía una sonrisa estimulante que decía que sudaba bien. Luego corrió hacia la chica que los había estado mirando junto a la pared. Todo ha terminado, señorita. Ya no hay nada que temer. Su tono pomposo era completamente diferente al de momentos antes. Su comportamiento caballeroso, combinado con su belleza etérea, realmente fue bastante cautivador. Desde la perspectiva de Barbatos, la repulsión era su única cualidad sobresaliente. La chica, por otro lado, se sonrojó y expresó su gratitud. Muchas gracias. Si no hubieras estado aquí, yo habría. No tienes que agradecerme. Hice lo que cualquier otra persona haría, respondió Lidia, con una sonrisa nacarada. Luego envolvió sus brazos alrededor de los hombros de la chica. Incluso una ciudad segura como esta tiene secuestradores. Es imposible disfrutar de la vida nocturna en paz. Pero estarás a salvo mientras estés a mi lado. Mientras concluía este pequeño discurso, Lidia miró a la chica de frente con un brillo en los ojos. ¿Qué dice, señorita? ¿Pintamos la ciudad de rojo? Todos los demás presentes, incluida la niña, deben haber pensado lo siguiente, ¿de qué está hablando? Barbatos estaba en la misma página. No, en serio, ¿de qué está hablando?
La audiencia que la había visto como una heroína momentos antes de repente la estaba mirando como un triste pedazo de basura. Se alejaron desencantados. Lidia se mostró apática ante la reacción de la multitud y se abalanzó sobre la chica. Con una captura encantadora como usted, señorita, estoy seguro de que tendremos la mejor noche de nuestras vidas. Hay una pequeña posada cerca. ¿Vamos a entrar y...? Ah, bueno, no me gusta mucho, ¿qué? Te has estado perdiendo. Exploremos nuevos mundos. Estoy seguro de que lo pasarás genial. A la posada. No te preocupes, yo tengo la pestaña. Vamos, vamos. La posada guarda. ¿Cómo describirla?